fue ayer derogada la norma que permitía el matrimonio infantil en el Perú. Una buena noticia, pero con bemoles, ha abierto una polémica esta derogatoria que tiene que ver con las tres abstenciones que se presentaron en el Parlamento. Y para analizarlo desde un punto de vista científico, estamos en comunicación con Pedro Rondón, presidente del Comité de Psicología de la Sexualidad del Colegio de Psicólogos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor Rondón? Qué gusto. ¿Qué tal? Gracias por la invitación y la verdad que vengo representando también al decano, al doctor Miguel Ángel Vallejos, del Colegio de Psicólogos, ¿no? Y es un tema que hemos conversado y mantenemos la misma postura. O sea que Ujú. toda la educación sexual y todo lo que tiene que ver con sexualidad tiene que tener una base científica y basada en evidencias y no en creencias. Ese es un primer problema porque lo que se ve es que muchas de las opiniones y muchos de los debates no están justamente sustentados científicamente, sino a partir de prejuicios, preconceptos, ideas muchas veces muy conservadoras y muy retrógradas. ¿Cómo se enfrenta a esas creencias? ¿La ciencia es capaz de penetrarlas, de permearlas? En algunos casos parece que no. Sí, lo que pasa es que hay muchos intereses también políticos, intereses no solamente nacionales, sino a nivel internacional, de organizaciones, de ONG, de la misma ONU, la Organización Mundial de la Salud, porque tumbar esas creencias, yo creo que recién está empezando en Europa, en España sobre todo, con evidencias científicas, porque no podemos basarnos en TikTok para buscar información, en Sí. Wikipedia o en los medios de las películas mismas que estamos viendo que afectan realmente a nuestros adolescentes, ¿no? Pero no Ujú. existe ninguna evidencia científica que avale que un menor de 14 años puede tener relaciones sexuales o debe tener, incluso casarse, porque Ajá. influyen muchos factores, ¿no? Sí. Además, para comenzar, supongo que la madurez es distinta de una persona a otra, es decir, ya solo generalizarlo es un primer riesgo. Exactamente. Lo que pasa es que la adolescencia, que comprende más o menos entre los 9, 12 años, antes se creía hasta los 18 y 21, en esa edad, por ejemplo, el lóbulo frontal no ha desarrollado completamente. Y el adolescente es capaz de tomar decisiones de riesgo. No mide las consecuencias, no conoce todavía, quiere vivir todo inmediato, la inmediatez, el placer, etcétera. Entonces, cuando una persona no ha desarrollado completamente este lóbulo frontal, sus decisiones no siempre van a ser las más adecuadas. Claro, depende de la madurez de cada persona, de la estabilidad emocional, del nivel de escolaridad que tenga, de su autoestima, del apoyo que tenga en la familia, de la información sexual Ujú. y de su misma salud mental y emocional. Entonces, Exactamente. Por eso siempre se dice, perdón, que un adolescente se siente sí. inmortal, ¿verdad? Claro, un adolescente, por ejemplo, le dices tú, le das la llave de un carro, el papá muchas veces me lo da, y él ha tomado y le dice, no tomes si vas a manejar, pero sin embargo lo hacen, ¿no? Ujú. Porque no miden las consecuencias y los demás lo alientan. Sí. Ahora, el congresista Balcázar, para justificar su abstención, que es un discurso que además ha venido repitiendo sistemáticamente, o sea, no podemos decir que es una declaración fallida. Dijo el día de ayer que a partir de los 14 años las mujeres tienen madurez psicológica. ¿Eso es Sí, exacto? es completamente falso. O sea, lo peor es que él cita, o en otras oportunidades ha citado evidencias científicas, me parece, que avalan su posición. Sin embargo, está divulgando creencias erróneas que no tienen Ujú. ninguna evidencia, que generan errores de concepto y que van a influir en el adolescente. O sea, un adolescente no puede asumir el rol de un adulto porque recién está saliendo de la niñez y para pasar a la adultez. Entonces, en esta etapa, él todavía no discrimina, no puede tomar unas decisiones muy racionales ni está preparado emocionalmente para hacerlo. Si él, por ejemplo, si se casara un adolescente de 14 años, su vida va a cambiar por completo. Va a sentirse ansioso, se va a sentir socialmente aislado, deprimido, va a experimentar probablemente violencia doméstica de parte de su pareja, abuso Ujú. psicológico. La familia lo va a aislar, también va a tener estrés, va a tener aislamiento social. Entonces son muchos factores los que intervienen Sí, yo en esto. además pienso que una declaración de esta naturaleza es no solo inexacta, sino irresponsable en un país con 13% de embarazo adolescente, ¿no? Que habla de proyectos de vida truncos. Eso es lo que ocurre cuando una adolescente se embaraza.
Y además que tiene consecuencias no solamente físicas sobre su salud, sino también la salud mental, ¿no? Que Sí, puede tener consecuencias y el recién nacido también, el bebé que va a tener. Entonces, el inicio de la pubertad no necesariamente indica que la persona esté preparada para tener actividad sexual. Está claro. desarrollando sus características sexuales primarias, secundarias, pero eso no quiere decir ni que está preparada para tener hijos, ni que todavía está emocionalmente preparada para tener relaciones sexuales, porque no tiene la Ujú. madurez emocional y mental suficiente para hacerlo. Y no hay evidencia que respalde lo que dicen las demás personas, porque están basadas en creencias. La ciencia Sí, te dice, no, esto es así y está demostrado por evidencias empíricas. sí. La- Ahora, estas declaraciones ya son, digamos, polémicas, reprochables, me parece incluso, pero peores son las otras que ha dicho el congresista Balcázar, que ha dicho, todo el mundo tiene relaciones. Estoy citando textualmente, profesores con Sí, alumnos, maestros con alumnos. Estas son las declaraciones, perdónenme, es un juicio propio, una opinión personal de un depravado, de una persona que no tiene una sexualidad normal. claro. Claro, lo que pasa es que hay, por ejemplo, en sexología, que es una ciencia que estudia lo que es el sexo y la función sexual, siempre consideramos las conductas patológicas y las conductas fisiológicas. Y, por Sí, ejemplo, hablar de tener relaciones con un niño, por ejemplo, es pedofilia. Lo que pasa es ajá, que se está tratando de ver la pedofilia como una orientación sexual, lo cual es falso. Es una parafilia, es una patología. La misma ministra de España, Irene Montero, dijo que los niños tenían derecho a tener relaciones sexuales con quien les plazca. Esto es algo absurdo. Y decir que un adolescente también puede tener relaciones sexuales, sobre todo con un mayor, es otra patología que se llama efebofilia, que sí, se ve en la novela de Nabokov Lolita o en la película, ¿no? Que es sí, una menor de edad, porque es una adolescente todavía, y seducida por un hombre mayor. sí. Entonces, esto no pasa en la vida real, o sea, es sancionado, porque la pedofilia y la efebofilia son penalizados en muchos países. Pero en este caso es todavía peor porque si se trata de un profesor y un alumno, estamos hablando de una situación de poder. Claro. Siempre hay una situación de poder y de dominio en esta situación. La experiencia que te la da, pero además esto también es falso. O sea, yo doy conferencias, por ejemplo, en colegios sobre educación sexual, ¿no? A adolescentes. Y les pregunto a ellos, por ejemplo, qué quieren saber, ellos me van dando sus argumentos, todos, pero muchos preguntan cómo va a ser mi primera relación sexual. O sea que no Sí, es cierto que los adolescentes, o la mayoría, tienen relaciones a partir de los 14. Eso es falso, sí, porque se ve con la práctica clínica. O sea, sí, si se están preguntando cómo es la primera vez, es que no han experimentado todavía actividad sexual. Que claro, depende también de la cultura. Nuestro país tiene muchas variantes, ¿no? El Loreto es el primer lugar donde hay embarazo adolescente, pero no claro. es porque quieran tenerlo, es que muchas veces los padres negocian esta situación con personas para subir de estatus social o tener más dinero o una boca menos para alimentar. Entonces es como Claro, vender a tu hija, ¿no? exactamente. Y ahí está otro de los grandes riesgos de, digamos, oponerse a una ley que evita el matrimonio infantil, que efectivamente muchas veces las niñas son entregadas como mercadería, como moneda de cambio para un ascenso social o para simplemente desprenderse de una carga familiar que uno no puede asumir. Exactamente. Y no es que ellas deseen tener actividad sexual, ellas son víctimas, porque ven que sus Exactamente. amigas están jugando con otros niños y ellas están mirando todo eso y no pueden jugar porque ya pasaron a ser como unas mini amas de casa que tienen responsabilidades que los obligan a cumplir. Ujú. No solo la pareja, sino también los padres. Muy bien, doctor. Yo le agradezco mucho que nos haya ayudado desde la perspectiva científica a llamar a las cosas por su nombre. Pedofilia, cuando es un asunto de pedófilos, efebofilia, cuando es un asunto de adolescentes, para dejar estas discusiones bizantinas, banales, que yo creo que intoxican mucho a nuestra sociedad. ¿Ah? Es verdad. Decir que los niños sostienen frecuentemente relaciones con sus profesores es mentir, tergiversar la realidad, pero además es promover una conducta francamente depravada.
Y es una falta total de ética que un docente diga este tipo de cosas como si fuese una conducta normalizada, cuando no lo es. Ujú. Estamos Muy hablando bien. de patologías, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias, doctor Pedro Rondón, presidente del Comité de Psicología de la Sexualidad del Colegio de Psicólogos. Un fuerte abrazo y Y nuevamente un gracias. gusto poder conversar con usted. Igualmente, muchas gracias. Hasta pronto.